Buen día para todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de los procesos cognitivos de la atención versus sensación. Mi nombre es María Fernanda García Gualdrón de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. A continuación vamos a ver la definición de la atención. La atención nos permite dirigir nuestros sentidos y pensamientos para seleccionar y filtrar el flujo de información acerca de un evento y con ello lograr la percepción. Funciones cerebrales y la psicopatología, a esto lo que se le llama teoría de la capacidad por Bayer, que se refiere a cuánta atención se puede prestar en un momento determinado y cómo ésta puede cambiar dependiendo de lo motivado o estimulado que se esté. Ello significa que se puede canalizar la atención notando algunas cosas y otras no. Vamos a continuación a ver la sensación. ¿Qué es la sensación? Se las entiende como un tipo de conocimiento directo e inmediato que da lugar a estados mentales no proporcionales que transmiten información no conceptualizada y normalmente son causados por la estimulación de los órganos de los sentidos. En torno a esto se da un descubrimiento y reconocimiento de estímulos o eventos ocurridos en el ambiente. Tiene por tanto un carácter cualitativo y solo son directamente accesibles al sujeto conocente que las tiene. En lo que hace referencia que las sensaciones les permiten a la persona saber a partir de sus propios sentidos. Vamos a ver la clasificación o tipologías de este proceso cognitivo. Iniciamos con la atención. Existen tres tipos. La primera es la atención selectiva. Consiste en atender a un estímulo o un aspecto del ambiente dejando de atender a otros posibles estímulos ambientales. Este tipo de atención es sinónimo de concentración y esfuerzo. La segunda, la atención dividida, se refiere a cuántos estímulos somos capaces de atender o a cuántas tareas como somos capaces de realizar al mismo tiempo sin disminuir el nivel de eficacia en ninguna de ellas. La tercera, la atención sostenida se refiere a durante cuánto tiempo podemos realizar una tarea repetitiva y monótona sin comenzar a cometer errores. Hablemos ahora de la sensación. Procesamiento sensorial, el cual se daría de la siguiente manera. Esta podría ser la estructura. La primera de ellas es la traducción, por lo cual la energía física altera el estado eléctrico de una manera neurona sensorial. El campo receptor, por porción del campo sensorial que ocasiona una vez un estimulado, un cambio en el estado eléctrico de una célula permitiendo comprender la información que es presentada en el cerebro. C. Detención del contraste. Es la localización de varios espaciales y temporales en la señal de entrada que lleva a una determinación y acción. D. Organización topográfica. Representación de patrones espaciales de activación dentro de un campo sensorial. Continuamos. También hace parte de la organización modular y columnar, como base de la organización funcional de la neocorteza sensorial. La F. Procesamiento jerárquico. Los sistemas sensoriales tienen estadios de procesamiento múltiples y organizados de manera jerárquica, a través de las cuales la información sensorial se va presentando de forma cada vez más compleja y abstracta. G. A procesamiento en paralelo. Los distintos tipos de formulación recogidos por el sistema se canalizan a través de diferentes vías de procesamiento, de tal manera que la salida de cada una de ellas cumple una función específica, que es la información que el ser humano puede transmitir de acuerdo al entorno que le rodea. Pasamos al siguiente tema: estructuras o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo. Vamos a ver qué nos habla la atención. La atención nos habla del uso de los lóbulos cerebrales que tenemos. Entonces, dentro del cerebro hay unas funciones principales. La primera de ellas, que encabeza, dice que la corteza prefrontal es una estructura muy importante para su educación y tiene que ver con la maduración cerebral, ya que los niños muy pequeños no tienen esa habilidad y cuando maduran la alcanzan. Entonces, como podemos visualizar, estas funciones están acorde con la atención y cada una de ellas da su aporte cuando el individuo está en un entorno rico. Entonces nos hablan de cada una de esas funciones: el razonamiento, movimientos, emociones, atención y lenguaje con la frontal. La parental, tacto, gusto, olfato, presión y temperatura.
la temporal, audición, memoria y el aprendizaje, y la occipital, que es la visión. Continuamos. Dentro de la sensación, el proceso de transmisión sensorial es el mismo en todos los sistemas sensoriales y comienza cuando los estímulos ambientales percibidos a través de los distintos órganos receptores sensoriales, convirtiendo,los en energía electroquímica o señales eléctricas, que sería el lenguaje del sistema nervioso, para luego producirse en la hiperpolarización del receptor sensorial. Esa información sensorial se procesa a través de un sistema de códigos o reglas que convierten atributos en un estímulo en actividad en las células nerviosas del proceso sensorial. Excelente, entonces vamos a ver cuáles son las patologías o los trastornos. Ya sería lo importante para poder conocer. Iniciamos primero con el de atención. El más conocido es el trastorno por déficit de atención o posiblemente la hiperactividad. Este dice que afecta a la mayoría de los escolares como niños y niñas, pero más frecuentemente se presenta en los niños. Las principales características de este trastorno son la falta de atención, la imposibilidad y la hiperactividad. Las personas que lo padecen necesitan la ayuda de un especialista. Por lo tanto, el tratamiento más efectivo combina la terapia cognitiva, conductual y con el tratamiento farmacológico. Continuemos. Otro trastorno que hace parte es el síndrome de Batten. Consiste en un trastorno de la atención que produce serias dificultades para la coordinación mano y ojo y está relacionado con una lesión en los lóbulos parentales, parte posterior en las zonas próximas del lóbulo occipital. Estos enfermos no pueden orientar su mano y sus dedos en la posición adecuada para alcanzar los objetos que se presenten en su campo visual, aunque también pueden presentar problemas cuando se trata de otras modalidades sensoriales como la audición. Entonces aquí nos hablan de unos principales trastornos que podrían encerrar este síndrome. No puede cambiar la fijación de la mirada de un objeto a otro, por lo tanto son incapaces de realizar una que exija varias fijaciones oculares. Tienen serias dificultades para orientar y localizar los objetos en el espacio. Estas dificultades les impiden percibir correctamente el ambiente en el que viven. No pueden dirigir sus manos hacia un objeto con el fin de tocarlo o agarrarlo. En cada fijación ocular solo pueden percibir un objeto. Si aparece más de un objeto en el campo visual, no los perciben. Continuemos. El tercero es la negligencia unilateral. Esta dice que se constituye a través de un problema neuropsicológico de la atención más frecuente. Se trata de un trastorno neurológico asociado normalmente en una lesión del lóbulo parental derecho. Cuando estos enfermos intentan copiar el dibujo de un objeto, como pueden visualizar acá, ¿sí?, se les olvida dibujar la parte izquierda. El modelo es este y la copia es esta. Esa es la dificultad que se presenta en este siguiente trastorno. Continuamos. Ahora vamos a conocer los de la sensación. Entonces aquí nos presentan las alucinaciones simples de la sensibilidad o parestesias. Dice que son trastornos de la sensibilidad y el individuo percibe sin el estímulo adecuado como picazón, hormigueo, temblor interno y electricidad, y percibe que algunos animales se le deslizan por la superficie de la piel y en ocasiones por debajo de ella. También puede haber una sensación de frío o calor. Como estas alteraciones también se provoca por una neuropatía. Es importante realizar un buen diagnóstico diferencial, ya que puedes provocar una alteración irritativa en las vías sensitivas somáticas desde el receptor, nervio periférico, médula espinal, tálamo y corteza postcentral. Vamos entonces, y por último dice aquí, en estos casos es frecuente que se acompañe de una deficiencia sensitiva. Vamos entonces a continuar con el segundo, que dice que es el miembro fantasma. ¿A qué se debe este trastorno, a esta patología? Dice que la mayoría de las personas a quienes se les amputa un miembro nacen sin él o se les mutilan los nervios. Tienen la sensación de que su miembro está allí y se mueve en armonía con el cuerpo. En ocasiones pueden sentir que el brazo se extiende hacia los lados, así que para cruzar la puerta se ladean para no golpearse contra la pared. Las sensaciones son muy variadas, pueden sentirse cosquillas, comezón, picazón, humedad, frío, calor, sudoración,
presión y con lamentable frecuencia dolor tipo quemadura, calambre o punzante. El miembro fantasma se percibe como si estuviera entumido, lo que no sucede con un miembro existente. Usualmente le experimenta de tamaño normal, pero puede sentirse distorsionado con el tamaño, posición y forma, o en movimiento constante. Con frecuencia se siente que la mano o el pie amputado se aproximan hacia el muñón hasta que desaparece. Bueno, y ya finalizando les dejo la biografía que se tomó para realizar el siguiente video. Muchísimas gracias, hasta luego.